Reconectando los paisajes cariocas. Esta presentación tiene que ver con el trabajo que realicé para UNESCO y para el Instituto Patrimonio Histórico Artístico Nacional entre los años de 2017 y 2020. Y es una reflexión entre los conceptos de paisaje cultural y de paisaje histórico urbano, que son las dos nuevas o más nuevas recomendaciones de UNESCO de los últimos años. Mi nombre es José Antonio Ayuela Jayo, soy doctor arquitecto por la Universidad de Valladolid en España y arquitecto y urbanista por la Universidad Federal de Minas Gerais. Soy miembro de ICOMOS Brasil, miembro del Comité Internacional de Paisajes Culturales y de los comités brasileños de ciudades y villas históricas, de fortificaciones, de patrimonio cultural y cambio climático y de ciudades y villas históricas. El paisaje cultural de UNESCO es un concepto que ha estado ahí desde el inicio de las discusiones sobre el patrimonio mundial, pero que no ha acabado de formalizarse hasta recientemente en las últimas Operational Guidelines de directrices operacionales de UNESCO de 2021, donde el concepto ya queda más claramente definido, quizá no definitivamente definido, pero sí más claramente definido. Además, en 2011, al concepto de paisaje cultural se va a sumar el concepto de paisaje urbano histórico, que es una forma de entender la gestión de estos paisajes complejos y de intentar avanzar hacia una gestión más integrada entre la naturaleza, el lugar y el patrimonio cultural que sobre este sitio se desarrolla. En este complejo proceso de incorporación del concepto de paisaje cultural a la gestión de UNESCO, 124 paisajes culturales se han incorporado. De ellos, 112 tienen el carácter cultural que establece la Convención del Patrimonio Mundial de 1972, 10 tienen carácter mixto y 2 tienen carácter natural. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, la mayor parte de estos espacios se corresponde con paisajes agrícolas que tienen que ver con la agricultura del vino, con la agricultura del agave, o del azúcar, o del café, o del arroz, por ejemplo, en el caso de China. También hay paisajes que tienen que ver con poblaciones en medios naturales complejos, sobre todo poblaciones de montaña o de zonas de estuario en cursos fluviales ya de una cierta dimensión, ¿no? Por tanto, pueblos pesqueros, pueblos forestales, pueblos mineros, espacios agropastoriles, a veces zonas de defensa vinculadas a una fortificación y a sus construcciones adosadas, etc. En fin, hoy por hoy 124 paisajes culturales dentro de los más de 1200, actualmente 1154 sitios que tiene UNESCO declarados a nivel mundial. El caso que nos ocupa y sobre el que más vamos a trabajar es el caso de Río de Janeiro, como ya he dicho, ¿no? Río de Janeiro fue declarado en el 2012, el plan de gestión fue presentado en el 2013 y lo que vamos a intentar definir es cómo se hace necesario, tan solo apenas 10 años después de su declaración, repensar y resignificar los paisajes cariocas para intentar romper el mito de que paisaje cultural son solo áreas verdes y áreas azules o áreas húmedas, para pasar a un concepto más amplio de paisaje cultural que incorpora también el centro histórico, en el caso de Río de Janeiro, y algunos bienes de interés cultural más destacados, ¿no? Estamos hablando de un área que en su zona central ocupa más de 72 millones de metros cuadrados y su buffer zone, que no es muy grande, y una gran parte se desarrolla a la entrada de la bahía de Guanabara sobre terrenos marítimos, ¿no? Sobre áreas marítimas, el espejo de agua de la entrada de la bahía de Guanabara, 81 millones y medio
81,6 millones de metros cuadrados de superficie, la zona de... Las áreas que forman los paisajes cariocas se corresponden con las tres categorías de paisaje cultural definidas por el propio UNESCO. En primer lugar, los paisajes diseñados intencionalmente, que están representados por el Jardín Botánico, el Paseo Público, el Parque del Flamengo y la Calzada o Paseo de Copacabana. Son jardines, parques y paseos de valor artístico e histórico. También podríamos incorporar en esta categoría los fuertes y sus entornos, los glacis, las laderas de los cerros de la entrada de Bahía de Guanabara, que forman también un sistema defensivo en cierta manera en correspondencia con ese conjunto de fortificaciones. En segundo lugar, el paisaje de evolución orgánica, o PEP, en la subcategoría de paisaje continuo, representada por los elementos naturales, principalmente el Parque Nacional de Tijuca y sus bosques replantados por el emperador en las sierras, laderas y montañas de Carioca y de Tijuca, que forman parte del macizo, y que se regeneran con los años, primero para mantener las fuentes de agua, después para hacer más resiliente y sostenible el bosque atlántico que rodea y envuelve el macizo y la ciudad de Río de Janeiro, poniendo al servicio del desarrollo sostenible sus servicios ecosistémicos, los servicios ecosistémicos prestados por este conjunto de especies arbóreas tan rica y tan bonita que rodea el bosque de Tijuca. En tercer lugar, están los paisajes asociativos. Los paisajes asociativos son aquellos representados por los diversos elementos que recibieron de la mano del hombre sus valores y atributos y cuyas imágenes, retratadas desde los primeros años de la colonización, proyectan la ciudad y la cultura de Río de Janeiro y de Brasil en el mundo. Parte del imaginario social sobre el paisaje de la ciudad se hace en representaciones literarias y pictóricas hechas por brasileños o por extranjeros que valoraron la relación entre las curvas de las montañas, el borde del mar y las poblaciones, los distintos grupos de personas que allí se establecieron. Destacan entre estos paisajes simbólicos las escarpas de Corcovado y de Pan de Azúcar, que recibieron respectivamente la estatua del Cristo Redentor y el teleférico de este último, del Pan de Azúcar. El Cristo Redentor ya se ha convertido en una imagen simbólica de la ciudad de Río de Janeiro, aunque también entre estas imágenes simbólicas podemos destacar el fútbol, la capoeira, la garota de Ipanema, los mitos, leyendas y símbolos cariocas. Este conjunto de paisajes tan complejos se organiza en torno a cuatro grandes zonas. En primer lugar, la zona noroeste del macizo de la Tijuca, formada por las sierras de Pretos Forros y de Cobanca. En segundo lugar, una de las zonas más altas al borde del mar, que es la zona de Piedra Bonita y de Piedra de Gavia, que forman grandes acantilados graníticos de más de 800 metros de altura entre San Conrado y Barriña. En tercer lugar, la Serra da Carioca o Macizo da Tijuca, que es el conjunto central formado por dos grandes sierras, Sierra de Carioca y Sierra de Tijuca, y entre ambas forman el llamado Macizo de Tijuca también. En cuarto lugar está la entrada de la bahía de Guanabara, formado por las fortificaciones, por el espejo de agua y por el maravilloso relieve del Pan de Azúcar, que tanto se asocia también con la bahía de Guanabara y con la ciudad de Río. Estos paisajes, sobre todo en su dimensión de evolución orgánica y en la categoría de fósil o reliquia, se manifiestan en los más de 500 millones de años representados por las rocas graníticas y los gneisses de las bases de los grandes macizos y de las alineaciones de cerros que forman sobre todo la zona sur de la ciudad de Río de Janeiro y que por tanto están incorporados en la declaración. Dentro de la otra subcategoría de paisajes evolucionados orgánicamente tenemos los paisajes vivos, que son los grandes bosques, que no son bosques originarios, no son vegetación nativa, sino que son vegetación plantada. En una primera fase, como decíamos, por el emperador don Pedro II, en una segunda fase por
proyectos como Mutirão Reflorestamento, un proyecto que nace en los años 70 de la mano de Alfredo Sirkis, secretario de Medio Ambiente en esa época en Río de Janeiro, y que todavía hoy continúa para intentar hacer de este macizo un macizo más resiliente al servicio del desarrollo sostenible de la ciudad de. Otro paisaje muy destacado es aquel formado por el Parque de Flamengo, que algunos llaman Aterro do Flamengo porque fue ganado al mar y fue ocupado dentro en el interior de la bahía de Guanabara. El Aterro de Flamengo fue una conjunción, una alineación astral, que solemos decir, entre la decisión política de Carlos Lacerda y las ideas de Lota de Macedo Suárez, la gran paisajista que va a trabajar en este proyecto y que va a definir sobre todo la estrategia de este proyecto, pero luego vendrán de la mano pues grandísimos arquitectos como Jorge Machado Moreira, Elio Mamede, Berta Leitig o, y sobre todo, diría yo, Carmen Portiño, Luis de Melofillo, que es un botánico que va a trabajar con Burle Marx en el paisajismo, o Alfonso Reid, ¿no?, que es el gran arquitecto que diseña el urbanismo de este maravilloso parque de más de 1.800.000 metros cuadrados que se desarrolla entre el Pan de Azúcar y la bahía de Botafogo y el centro histórico de la ciudad de Río de Janeiro. Por otro lado, tenemos los paisajes claramente diseñados y intencionalmente creados por el hombre, que son sobre todo las fortificaciones de la entrada de la bahía de Guanabara. Fortificaciones que ya fueron construidas por los portugueses en el momento de expulsión de los franceses que estaban ocupando la isla de Villegañón en el interior de la bahía, pero que fueron reforzados durante el periodo de la Unión Ibérica por orden del propio Felipe II, con la presencia de grandes ingenieros como Bautista Antonelli, y que llegaron a tener reformas importantísimas, como es la reforma del Forte do Pico en el conjunto de Barón del Río Blanco en el siglo XVIII y más tarde incluso hasta el siglo XX prácticamente. Por tanto, estamos hablando de un conjunto fortificado complejo desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista funcional, estratégico. Por otro lado, tenemos otro paisaje claramente diseñado, un paisaje que, a pesar de no estar protegido por el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, sí lo está por el Instituto Regional, el Instituto Estadual de Patrimonio Histórico Artístico, el INEPAC de Río de Janeiro, y que es los más de 6 kilómetros de la playa de Copacabana, con el diseño del pavimento hecho por parte de Burle Marx al mismo tiempo que su paisajismo, ¿no?, y que sirve de base para toda esa manifestación de patrimonio inmaterial que hablábamos al principio y que también forma parte de la propia declaración. En conjunto podemos decir que, siendo estos los paisajes cariocas, en el rayado vemos la zona de entorno y a colores vemos las distintas zonas que componen y los distintos tipos de paisajes que componen la zona central de la declaración de los paisajes cariocas y de este paisaje cultural complejo del que venimos hablando. Y si lo analizamos con el área de entorno, vemos que la mayor parte son áreas de protección ambiental, siendo el área urbana un área menor, de 15% aproximadamente del total de la superficie, pero si lo analizamos sin analizar el área de entorno, por tanto excluyendo el área de entorno y quedándonos con el área central, vemos que la protección ambiental es mayor, llega hasta el 57%, pero un 34% está formado por los espejos de agua, las playas y las islas, que también se incorporan a este maravilloso conjunto, ¿no? Las áreas urbanizadas en las áreas centrales de los paisajes cariocas ocupan apenas un 2,5%. Desde 2013, y con un gran esfuerzo por parte de UNESCO y por parte del Instituto de Patrimonio Artístico Nacional, se va a ir construyendo uno de los mejores planes de gestión
que yo haya podido conocer en ciudades o lugares declarados Patrimonio Mundial. Grandes equipos, incluido el propio director general de Patrimonio de UNESCO, Francesco Bandarín, van a trabajar en este instrumento de gestión que se ha puesto en marcha en la ciudad de Río de Janeiro. El documento contiene una serie de directrices, una serie de planos y luego una serie de programas y proyectos y acciones de intervención que van desde la limpieza de la bahía de Guanabara hasta intervenciones puntuales como por ejemplo la limpieza de las antenas del Alto de Sumaré, que ha sido recientemente hecha y que ha mejorado notablemente el paisaje de la Sierra de Carioca, que forma parte del conjunto. Pero la reflexión que queríamos hacer se basa fundamentalmente en qué es el paisaje cultural carioca, ¿no? Y si solo debe estar formado por parques, jardines o áreas húmedas, o debe incorporar el área central. Como ya contamos en su momento, la primera tentativa o el primer intento de declaración de Río de Janeiro se basó en dos elementos arquitectónicos y su paisaje de entorno y su paisaje, digamos, cultural y social en el cual se generaron, que son el convento de San Bento, que es uno de los primeros conventos implantados en la ciudad de Río de Janeiro, al inicio del siglo XVII sobre todo, y el Ministerio de Cultura, que es el lugar donde van a suceder los debates sobre la arquitectura moderna con grandes nombres como Lucio Costa, Le Corbusier o el propio Oscar Niemeyer o Roberto Burle-Marx, que será una de las últimas declaraciones de Río como patrimonio mundial. Río hoy ya es, 30 años después, ya es 3 veces patrimonio mundial. La primera de las declaraciones de Río como patrimonio mundial serán los paisajes cariocas, de los que venimos hablando. La segunda de las declaraciones será el Cais do Valongo, por el simbolismo que representa el Cais do Valongo en la entrada de la cultura negra, no solo en Río de Janeiro y no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica. Y en tercer lugar, la más reciente de las declaraciones, que ha sido el sitio Burle-Marx como cuna del paisajismo moderno tropical, que representaba el conjunto de la obra de Roberto Burle-Marx. Por tanto, lo que queremos denotar y de alguna forma destacar en esta discusión es el papel de la ciudad. La declaración de los paisajes cariocas se basa en un eslogan, un lema que dice entre la montaña y el mar. Pero entre la montaña y el mar, en gran parte de los paisajes cariocas y sobre todo en la zona de entorno declarada conjuntamente con la zona central, está la ciudad. Están los barrios de Flamengo, de Botafogo, de Humaitá, de Praia Vermella, de Urca, en fin, toda la ciudad histórica, si bien no el primer centro histórico, el centro histórico neurálgico de la ciudad de Río, pero sí un área urbana muy grande a su alrededor. Y esto sucede porque podemos decir que los paisajes cariocas de Río de Janeiro parten de un lugar con grandes valores y grandes atributos destacados en sus bahías, en sus playas, en sus mangues, en sus bajadas, baisadas y en sus planicies, en sus cerros y en sus sierras, en sus alineaciones de cerros y en sus cerros aislados como el Corcovado o el Pan de Azúcar. En fin, un lugar de amplísimos valores y destacados valores naturales donde se va a desarrollar una ciudad que a su vez va a agregar grandísimos valores culturales, históricos, artísticos y simbólicos, que son los que también son igualmente reconocidos dentro del conjunto de la declaración. Y esto a lo largo del tiempo, desde la primera fundación de Río de 1564 o incluso desde la ocupación francesa de finales de la década de los 50 del siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Pero con una especial aceleración en los últimos años, desde finales del siglo XIX hasta el inicio del siglo XXI,
donde, por ejemplo, vemos que Copacabana pasa de 500.000 habitantes a más de 6 millones de habitantes. Perdón, Río de Janeiro pasa de 500.000 habitantes a más de 6 millones de habitantes. Y lo podemos ver en estas imágenes hechas por un gran diseñador gráfico de Río de Janeiro que se llama Guta, de la playa de Copacabana, desde su visión más naturalística, pre-colonial, hasta su visión más actual, ¿no? Que coincide básicamente con la foto que hicimos en Río de Janeiro mientras estábamos haciendo estos trabajos en el 2020. Hoy Río de Janeiro tiene 6.700.000 habitantes y 2.200.000 habitantes aproximadamente viven en favelas. Por tanto, el desafío es evitar la imagen de ciudad escaparate o escaparate del mundo, ¿no?, que llegan a decir, y pensar cómo abordar ese pulso permanente a los valores contemporáneos que la ciudad ofrece, ¿no? Durante los 3 años que estuvimos trabajando en Río hubo 2 proyectos que llamaron mucho la atención, de los que nos dedicamos a la gestión del patrimonio mundial y a la ordenación del patrimonio mundial, que fueron el proyecto del monumento al Holocausto en el Morro do Pasmado, en el cerro de Pasmado, y una proyección que hizo Disney en el Pan de Azúcar para promoción de una película, ¿no? Ambas utilizaban ese carácter escénico del paisaje carioca como base para una difusión de unos determinados valores o de unos determinados recursos, ¿no?, cinematográficos o culturales, ¿no?, en el caso del Holocausto, ¿no? Y nos parece que hay que intentar ese tipo de conceptos porque generaron gran parte de los conflictos que vivimos durante ese periodo y no aportaron los valores que se esperaban, ¿no? Por otro lado, esto nos lleva a pensar que posiblemente haya que hacer una resignificación y redelimitación del sitio basada en la idea de que los paisajes, por más que estén aislados, porque el macizo de Tijuca está por encima de la cota 100 y separado, incluso urbanísticamente, porque está prohibida la edificación, del desarrollo urbano que sucede en las partes más bajas de estos valles o entre valles, de la zona sur y de la zona este de la ciudad de Río de Janeiro, y de alguna forma integrar esa ciudad en la gestión de los paisajes, porque muchas de las modificaciones que podamos hacer en este pedazo de ciudad que colinda o está vecina de los paisajes cariocas van a afectar sí o sí a la calidad de estos paisajes, ¿no? En total, hoy tenemos unos 153 millones de metros cuadrados, sumando la área central y el área de entorno que decíamos antes, y nosotros llegamos a proponer, como ven en la imagen, 329 millones de metros cuadrados, que seguramente pudieran ser más, porque Jacarepaguá nos parece una pieza fundamental, y sobre todo las grandes lagoas de Jacarepaguá que conectan, es así, las restingas y las zonas de mangues, de manglares, con las zonas de sierra, con las zonas superiores, a través de los grandes ríos que se desarrollan en Jacarepaguá, pues posiblemente se debería ampliar más allá de lo que esta imagen indica. Por tanto, tenemos que pensar en la ciudad y los paisajes cariocas como una verdadera infraestructura verde. Y así lo hicimos durante el desarrollo de los trabajos. Identificamos la vocación, el carácter de cada uno de los espacios en los que estábamos trabajando, de las laderas montanas, submontanas o los picos de las grandes sierras y los grandes cerros, hasta los manglares o las restingas o las zonas de tolos, de penínsulas, de islas, de pequeñas islas que forman los paisajes cariocas. Y para cada una de ellas identificamos cuáles eran las especies más características y a su vez identificamos cuáles eran los servicios ecosistémicos que estas especies nos aportaban, de forma que la reconstrucción, rehabilitación o restauración de estos paisajes en las distintas áreas obedeciese a criterios ecológicos o paisajísticos. Y esto lo presentamos en diversas ponencias y lo intentamos trasladar
a los instrumentos urbanísticos y a los planes de manejo de las unidades de conservación de toda esta zona, que son más de 65 unidades de conservación. Esto también fue presentado en otra ponencia que hicimos en el desarrollo, en el marco de los trabajos de revisión del Plan General de Urbanismo de la ciudad de Río de Janeiro, y como ven en la fotografía utilizábamos la infraestructura verde existente, es decir, sobre todo los ríos, enterrados o no, pero los cauces fluviales que enriquecen todo este espacio, las unidades de conservación municipales, federales o locales, y la orla, que es el borde marítimo que separa el océano Atlántico de la zona interior de los paisajes cariocas. Además, tuvimos muy en cuenta aspectos ligados con los riesgos, ¿no? El incremento de los impactos de los cambios climáticos y algunos eventos catastróficos que ocurrieron entre 2017 y 2020, incluida la propia pandemia del COVID, nos llevaron a pensar que era muy necesario incorporar toda la mapificación, todo el mapeamiento de riesgos dentro de los procesos de gestión y dentro de la lógica del Historical Urban Landscape aplicada a los paisajes, al paisaje cultural carioca, ¿no? Por tanto, entendemos que eso también nos servía para reconectar o asociar de nuevo algo que quedaba de alguna forma en el margen exterior de la zona declarada como paisajes cariocas, que era el patrimonio cultural protegido tanto a nivel federal como a nivel estadual como a nivel municipal, con los paisajes cariocas, que son esas masas de áreas verdes que están declaradas por UNESCO, ¿no? En el desarrollo de esos trabajos hicimos también otro esfuerzo notable por algo que coincide mucho con la Convención de UNESCO del 72, que es la integración del patrimonio cultural dentro de una lectura, del patrimonio natural, perdón, dentro de una lectura cultural de esos elementos de interés ambiental, en este caso los cerros de la zona sur. En Río de Janeiro se habían protegido dos grupos de cerros, los de la zona central o la zona histórica, donde nació la ciudad, el Cerro de Hondo Castelo, el Cerro de San Antonio, el Cerro de San Bento, etc. Y esta otra declaración, que es posterior, la primera que he comentado es de 1938, pero esta es una declaración de 1973, que son los cerros de la zona sur. Son estos que ven ustedes en rojo, porque los cerros en negro forman parte de una propuesta que hicimos para el Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, pensando que la lógica por la cual estos cerros, que ya estaban declarados en el 73, tenían que ser resignificados y reintegrados y redelimitados dentro de su propia protección o tombamento, que se dice en Brasil, y dentro de los propios paisajes cariocas, porque cumplían los mismos criterios y porque obedecían a la misma lógica que el resto de los cerros. Y nuevas lecturas, como por ejemplo la lectura ecológica o la lectura simbólica y material, fueron incluidas en este proceso. En el trabajo me ayudó, bueno, colaboramos Isabel Ecuri, técnico del Instituto de Patrimonio Histórico Artístico Nacional, y yo. Y posteriormente se formó un grupo muy importante de técnicos del IFAM de Río de Janeiro y del IFAM Brasilia, que también ayudaron a definir la propuesta final, que está ahora mismo en revisión para su aprobación definitiva. Es una propuesta de re-ratificación de los cerros del proceso de protección 869 T73 de los cerros de la zona sur de Río de Janeiro. Otro aspecto muy importante desde el punto de vista del patrimonio natural y desde el punto de vista del patrimonio ambiental en relación a los paisajes cariocas está en la idea de conectar la orla o el borde marítimo con el interior y sobre todo con el interior serrano, con la montaña, como dice el lema de la ciudad de Río de Janeiro. Por tanto, pensar las islas barrera, los mangues, los manglares,
los suelos aluvionales y orgánicos de Sepetiba y de Jacarepaguá, las restingas de Grumarí, que son las zonas de dunares de playa que separan las playas del interior, de las lagunas interiores que enriquecen estos espacios, desde la Lagoa Rodrigo de Freitas hasta pues, las lagunas de Jacarepaguá, de Tijuca y de Marapendí, en el caso, por ejemplo, de Jacarepaguá, ¿no? Y todo esto daba lugar a un conjunto de propuestas donde estos elementos se iban agrupando por sistemas y se iban colocando en distintas capas en esa metodología que intentamos construir de un conjunto de directrices para la totalidad del municipio en algunos casos o para los entornos de patrimonio cultural de excelencia, bien patrimonio mundial o bien patrimonio federal, en todo este entorno. Y entre esas capas y sistemas territoriales no solo estaban aquellos de carácter ambiental o natural, sino que había capas relativas a sistemas territoriales antrópicos, como por ejemplo es el caso de las favelas. Más de 120 favelas y aproximadamente medio millón de habitantes rodean los paisajes cariocas y los caracterizan completamente. Llegamos a plantearnos la necesidad de recuperar ese patrimonio cultural que creemos firmemente que lo es y de alguna forma reintegrarlo dentro de la propia declaración y utilizarlo como un recurso para una mejor recualificación de esos espacios y al mismo tiempo protegerlos de su transformación errónea, ¿no? Pero quizá el mayor esfuerzo en este sentido de los sistemas territoriales o de la integración de los sistemas territoriales fue la integración de riesgos. Durante esos 3 años, como he dicho, sucedieron muchas catástrofes, algunas muy destacadas y que tuvieron gran relevancia en los medios de comunicación, como fue la mortalidad de peces en la lagoa Rodrigo de Freitas y en las lagoas de Jacarepaguá también, deslizamientos enormes que se llegaron a llevar muchas vidas en las laderas de Vidigal o de Dos Hermanos o en las laderas, por ejemplo, del barrio del Jardín Botánico, donde inundaciones también acontecieron y se llevaron muchas vidas durante este periodo. Pero nada comparable con el impacto de la pandemia en Río de Janeiro. En estos 2 últimos años, en los cuales hemos sufrido los efectos de esta pandemia, Río de Janeiro ha perdido más de 36.000 vidas y por tanto ha habido días en los que Río de Janeiro ha perdido por la pandemia más vidas de las que pierde por las catástrofes naturales. Y todo esto se fue llevando a unos planos que tienen una orientación casi ya urbanística o de planificación, podríamos decir, porque en algunos casos es planificación estrictamente urbanística o senso estricto, y en otros casos es una planificación más orientada a la planificación ambiental, que va desde la proposición de nuevas unidades de conservación hasta la protección y recualificación de cursos de agua o de masas forestales o de la orla atlántica. Por tanto, trabajamos con distintos tipos de instrumentos. Los instrumentos llamados planos de manejo de las unidades de conservación, del Sistema Nacional de Unidades de Conservación, que como ven en las imágenes muchas veces se sobreponen sobre el mismo espacio. En el caso de Babilonia y de los cerros de Urubús y Leme podemos llegar a tener hasta 4 espacios diferentes sobrepuestos, ¿no? De responsabilidad municipal o de responsabilidad estadual o espacios vinculados, por ejemplo, al espacio marítimo y al espejo de agua y luego espacios vinculados a las masas forestales y a los cerros, ¿no? Todo esto fue digitalizado, incorporado dentro del sistema de información, de modo que podíamos tener sobrepuesta la información urbanística con la información ambiental, con la información sectorial, con la información turística, con la información del patrimonio, del propio patrimonio cultural que lo envuelve. Por tanto, el desafío último para nosotros era
de alguna forma, aprovechar la declaración de los paisajes cariocas como un recurso turístico que pudiera transformarse en un recurso económico y fomentar una mejor gestión de este espacio, ¿no? Y hay mucho recorrido por hacer porque realmente el turismo en Río de Janeiro nunca ha superado los 3,5 millones de visitantes año. Lo más cerca que hemos estado de esta cifra fue en el año 2016. Y ciudades similares pues tienen cifras muy superiores, que van desde los 15 millones hasta los 25 millones de visitantes año. Por tanto, creemos que hay un gran recorrido que pasa por intentar desfocalizar o descentralizar el turismo y expandirlo por todos estos lugares que tienen tantos valores, sobre todo el macizo de Atijuca, que es un macizo muy poco conocido y que tiene muchos valores culturales, desde haciendas y ingenios hasta recorridos, rutas, miradores y picos de grandísimo interés, desde los cuales divisar y ver tanto la ciudad como el paisaje que la sustenta. Por tanto, podemos decir que el recorrido potencial del turismo en la ciudad de Río de Janeiro todavía tiene un gran recorrido. Ciudades como Bangkok están con 22 millones de turistas año, París 19 millones de turistas año con datos del 2018 y Río, como hemos visto, está en una media de aproximadamente 3,2 millones de turistas año. Al mismo tiempo, como hemos visto, se hace muy necesario, más necesario que nunca, integrar una gestión de riesgos y buscar la mayor resiliencia posible en un contexto de aceleración de los cambios derivados sobre todo de las mudanzas climáticas, pero también de aquellos riesgos asociados con la salud, con la gestión cultural y la gestión económica, ¿no? Las crisis económicas que tanto están afectando a nuestra sociedad en estos últimos años. La metodología, como ya venimos comentando, está estructurada en 4 niveles. Un primer nivel, las áreas de interés paisajístico, aquellas áreas de valor singular o valor excepcional que pueden ser objeto de una intervención de acupuntura paisajística y por tanto de mejora del conjunto del sistema. Los sistemas territoriales agrupados en naturales y culturales, que son aquellos elementos que conectan funcionalmente, artísticamente, históricamente o ecológicamente diversos elementos componentes del paisaje, dándoles un sentido y dándoles una función específica y que por tanto requieren una ordenación y una gestión igualmente específica. Y en tercer lugar tenemos los morfotipos naturales y culturales, de los cuales hablaremos mucho más en detalle, pero que son aquellos elementos de carácter o unidades de carácter que estén donde estén dentro del territorio carioca, en este caso, cumplen los mismos criterios, los mismos valores y atributos, poseen las mismas características y al mismo tiempo están determinados por los mismos procesos que se repiten independientemente, digo, de su posición dentro del conjunto del mosaico de los paisajes cariocas y por tanto tienen sentido que tengan una ordenación y una gestión específica y coordinada. En último lugar, tenemos las unidades de paisaje, que esas, al contrario de los morfotipos, tienen sentido en el lugar en el que están y por tanto, como he comentado en algunas ocasiones, tienen nombres y apellidos, son lugares con un fuerte carácter por el hecho en sí de estar situados en aquel sitio, por estar reconocidos con aquella toponimia, por estar caracterizados por los distintos elementos que lo componen, independientemente del morfotipo al que pertenezcan, sino más bien por su idiosincrasia, por su identidad dentro del conjunto del territorio, del paisaje que estamos analizando. Entre estos morfotipos que comentábamos anteriormente, tenemos, como también dijimos, los morfotipos naturales y los morfotipos culturales. Los morfotipos naturales se van a identificar por sus características topográficas, hidrográficas, pedológicas y edáficas, es decir, el origen de los suelos
que los caracterizan y al mismo tiempo su potencial agrológico, ¿no? Por sus condiciones de sustento a determinados hábitats, fauna y flora, dentro de su ámbito de desarrollo, por los riesgos naturales que conllevan en los procesos activos que configuran una capa superior que liga los distintos elementos componentes y da sentido al conjunto de los morfotipos culturales. Para hacernos una idea, tanto en morfotipos culturales como naturales estamos hablando de unas 50 categorías en el caso del término municipal de Río de Janeiro, que son unos 1.600 kilómetros cuadrados, y 30 procesos o ecosistemas que los conectan en su capa superior. Ya los morfotipos culturales son morfotipos formados a partir de una lectura de los usos del suelo y una lectura igualmente intensa de los procesos de planificación que se dan en estos territorios: planificación urbanística, planificación ambiental, planificación sectorial, planificación estratégica, planificación metropolitana. Todo eso se tuvo en cuenta a la hora de hacer estos mapas, en los cuales destacamos pues, los elementos dotacionales, de equipamientos y servicios, los elementos de las grandes infraestructuras del transporte, los elementos ligados a los usos residenciales, usos industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive los usos de los espacios libres y de interés ambiental ligados al disfrute, como son los parques y jardines, ¿no? Incluso los bosques dentro de los parques nacionales o parques regionales que envuelven todo este conjunto de paisajes cariocas. Con estos instrumentos vamos a elaborar un conjunto de normativas estructuradas básicamente en 4 niveles y una serie de cuadernos orientativos que definen los conceptos, las metodologías y los procesos que vamos a utilizar o los justifican, que es el caso del cuaderno 6. Comenzando por el cuaderno de mayor nivel de detalle, el cuaderno 2, analizaremos los elementos componentes, sus valores y sus atributos en un proceso de resignificación participativo en el cual queremos de alguna forma crear nuevos vínculos con el patrimonio y redefinir los valores, atributos y características de todos esos elementos. En el caso del cuaderno 3 y del cuaderno 5, lo que hacemos es analizar los morfotipos y unidades de carácter no solo a nivel del patrimonio cultural que estamos analizando, sino a nivel de todo el entorno, entendido el entorno a partir de las cuencas hidrográficas y de la lógica paisajística de esos lugares. En el cuaderno 4 damos directrices a nivel de unidades paisajísticas o áreas de máxima identidad paisajística, por tanto, áreas entendidas desde su unidad geográfica local, por tanto, ámbitos que no se repiten en otros lugares y que tienen sus nombres y apellidos asociados a ese sitio, a ese pedazo de territorio en el cual definimos la unidad o la subunidad paisajística. En el cuaderno 4 también, pero en el área de sistemas territoriales, definimos directrices y acciones para cada uno de los sistemas territoriales componentes, que pueden ser el sistema territorial de transportes, como ya comentamos, las favelas, los corredores ecológicos fluviales, todo el sistema de las aguas, el sistema formado por las distintas masas forestales en sus diferentes escalas y en sus diferentes manifestaciones, etcétera, etcétera. Y eso lo vamos a reflejar básicamente en una serie de mapas que nos ayudan, por un lado, al reconocimiento del territorio. Por tanto, hay una primera fase de inventario. Estos mapas, en el caso de Río de Janeiro, fueron elaborados a partir de informaciones del Ayuntamiento, de la Prefectura de Río de Janeiro, que están dentro del sistema SIUR y que nos permitieron entender gran parte de los elementos componentes, tanto naturales como culturales. A veces estos mapas procedían de otras instituciones, como el Servicio Geológico brasileño, el IBAMA
o los propios organismos de gestión patrimonial, tanto nacionales, el Sistema de Información Geográfica del IFAN o el Sistema de Información Geográfica del INEPAC, que nos ayudaron a configurar esta información y transformarla de datos en conocimiento. Estos mapas también incluían procesos de planificación. El Plan Metropolitano estaba en marcha, liderado por el gran arquitecto Jaime Lerner. Los mapas de los planes de manejo que habían sido aprobados, por ejemplo, del Monumento Natural del Plan de Azúcar o del propio Parque Nacional de la Floresta da Tijuca, o los procesos de planificación urbana también en marcha. El PDU y el plan de usos del suelo de Río ya estaban aprobados, pero estaban en pleno proceso de revisión, y además de participar en los procesos de revisión como representantes de ICOMOS, lo que hicimos fue incorporar esa información dentro de las diferentes capas que estructuraron nuestra infraestructura de datos espaciales. Con eso, y una gran ayuda de los servicios jurídicos, especialmente de Felipe Monteiro, al cual agradezco su apoyo, que participaba del equipo del DEPAN en Brasilia y ahora lo hace desde el propio Río de Janeiro. Estructuramos un nuevo tipo de portaría o de normativa que iba desde una definición conceptual y perfectamente estructurada de todos los procesos, que era el cuaderno 1, ya lo he comentado. El cuaderno 2 recogía todo el proceso de resignificación y, por tanto, los elementos componentes, atributos y características de los bienes revisados. Solo por poner un ejemplo, en el caso del Jardín Botánico pasamos de 3 bienes reconocidos en el proceso de tombamento a más de 250 bienes reconocidos, con distintos niveles de protección y con distintas características, pero 250 bienes dentro de este espacio del Jardín Botánico. Y además incorporamos el orto forestal, que está al lado, como elemento fundamental para la comprensión, la valoración y la preservación del Jardín Botánico, ¿no? En el cuaderno 3 analizábamos detalladamente y por cuencas hidrográficas, pero también a nivel municipal, los distintos morfotipos naturales y culturales componentes. En el cuaderno 5 ya entrábamos en el detalle con aspectos normativos que afectan, por ejemplo, a las alturas, a la densidad edificatoria, al aprovechamiento urbanístico, a los usos dotacionales, etc. En el cuaderno 4 trabajamos con los sistemas territoriales y con directrices a nivel también de morfotipos, y el cuaderno 6, que ya es una memoria descriptiva y justificativa de todo. En el caso del Jardín Botánico y del huerto forestal pasamos de 3 elementos a prácticamente 250 elementos, los cuales fueron clasificados por su nivel de protección en protección integral, protección estructural, protección ambiental y elementos de interés puntual dentro de alguna de las construcciones o de los paisajes que lo componen, llegando a un total de 527 elementos en el conjunto de los bienes analizados, que como dijimos son 17 en todo el entorno de los paisajes cariocas, pero a su vez cada uno de esos elementos fue clasificado, detallado y valorado a nivel individual para poder hacer una normativa orientada a dichos elementos componentes y, por tanto, de un gran nivel de detalle y precisión. Ya a nivel de morfotipos, desde una visión claramente municipal y, por tanto, extendida a todo el territorio de Río de Janeiro, hicimos una primera clasificación o leyenda que luego se fue ajustando y mejorando en los planos de detalle elaborados por cuenca hidrográfica, como son estos de la Lagoa Rodrigo de Freitas. Aquí podemos ver los 3 mapas componentes principales o las 3 series de mapas de morfotipos que elaboramos para esta y otras cuencas hidrográficas en el entorno de los paisajes cariocas,
que son los mapas de morfotipos naturales, los mapas de morfotipos culturales y los mapas urbanísticos, ya con los parámetros tanto existentes como previstos dentro de las propias normativas culturales que estábamos elaborando. Esos mapas a nivel de cuenca luego eran más detallados a nivel de subunidades paisajísticas. En el caso de la cuenca hidrográfica de la Lagoa Rodrigo de Freitas estamos hablando de aproximadamente 35 subunidades paisajísticas y por tanto 35 por 3, más de 100 fichas que detallaban las propuestas desde el punto de vista natural y desde el punto de vista cultural, con especies, niveles de arborización, gestión de las aguas o elementos como alturas, separación de las fachadas de la vía pública, tratamiento de los espacios públicos, etcétera, para el caso de los morfotipos culturales. Y eso nos llevó a plantear una serie de acciones, una serie de propuestas que estaban en los últimos mapas, muchas veces a nivel puntual de acupuntura urbana, identificando aquellos lugares donde el impacto y la eficiencia de la acción iba a ser mayor y que tenían que ver con aspectos como la agricultura y la alimentación o la integración de infraestructuras verdes, el transporte sostenible alternativo o la implantación a nivel general de una metodología HUL que entendiese las relaciones entre los elementos valiosos y los no valiosos de estos paisajes y por tanto exigiese una nueva reconsideración del patrimonio cultural y en este caso uno de los aspectos más destacados era la integración de las favelas y los quilombos y de las minorías que hoy representan valores inmateriales que todavía no han sido trasladados o reconocidos a nivel local. Otros aspectos que nos preocuparon en la última fase y que fueron llevados a distintos anexos de la normativa eran las relaciones con la planificación en marcha. Por tanto, con el Plan Director de Arborización Urbana, con el Plan Director de algunos de los elementos de valor destacado patrimonial, como son, por ejemplo, el Jardín Botánico o el Parque de Flamenco, directrices para los planes de gestión de riesgos y de resiliencia frente a lluvias fuertes, por ejemplo, en el caso de los riesgos de inundación o los riesgos de elevación del nivel del mar o riesgos de deslizamiento o caída de rocas, entre otros. Con lo cual, al final, podemos resumir que nuestra propuesta, intentando integrar los paisajes cariocas con la ciudad del entorno para así preservar mediante procesos de conservación extendidos o mediante procesos de recualificación los paisajes cariocas, se pueden resumir en estos 13 puntos. Considerar las favelas como patrimonio cultural y proponer acciones de recualificación basadas en el uso de infraestructuras verdes, incluir Copacabana como patrimonio federal y por tanto que todo el patrimonio que está reconocido en la Declaración del Patrimonio Mundial esté protegido a nivel federal, regional o municipal, proponer acciones para combatir los impactos de los cambios climáticos, entender la sistemática del patrimonio y por tanto las relaciones entre los distintos elementos que tienen que ver con la gestión de las aguas, como son las fuentes, los acueductos, los depósitos, los propios ríos, o que tienen que ver con la ocupación histórica de esos territorios a través de las haciendas, los ingenios, las capillas o los pequeños asentamientos ya desde época colonial que caracterizan algunos de los espacios que consideramos en estos trabajos. La ampliación del centro histórico y de los lugares históricos y su conexión a través de instrumentos de ordenación territorial y urbanística
con los paisajes cariocas nos parece una de las acciones más importantes. La ciudad histórica debe de alguna forma conectarse con los paisajes cariocas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo, como nos dice la directiva de Historical Urban Landscape o de Patrimonio Paisaje Histórico Urbano de UNESCO. Al mismo tiempo, nos parece importante integrar Niterói y las áreas militares en los circuitos turísticos, porque siendo que forma parte desde la playa de Piratininga hasta su extremo norte de la península de Yoruba, no está siendo suficiente o adecuadamente considerado en todos los análisis y en todas las propuestas que se elaboran. Parece que todo pivota exclusivamente en torno a Río de Janeiro. Si es verdad que prácticamente un 90% de la superficie está en el término municipal o en áreas de dominio del municipio de Río de Janeiro, pero nos parece que Niterói debería tener un mayor protagonismo. Mejorar la seguridad de toda la zona y de su entorno es otra de las características fundamentales para poder fomentar un aumento, por ejemplo, del desarrollo turístico o intervenciones en el patrimonio cultural y natural que no sean vandalizadas, que no sean alteradas en plazos muy cortos de tiempo. Promover un transporte ecológico y sostenible y una nueva centralidad requiere repensar todos esos valores, buscar lugares que hoy no son aprovechados como recursos turísticos o patrimoniales y que podrían aportar grandísimos valores y nuevas lecturas que sin duda enriquecerían la visita y aumentarían el número de turistas en la zona. Al mismo tiempo, algo que comentamos rápidamente en el caso del Jardín Botánico nos parece que es un punto fundamental del futuro de este conjunto de paisajes cariocas, que es la unión entre el Jardín Botánico y el huerto forestal y, podríamos decir incluso, los bosques de Tijuca. Es decir, generar un continuo entre el Jardín Botánico y las áreas de protección encima de la cota 80 y 100 de los bosques de Tijuca, que están protegidos tanto como parque nacional como bien federal de interés dentro del conjunto del patrimonio cultural carioca. Al mismo tiempo, es muy importante, y se ha comentado en esta presentación por otros conferenciantes, es necesario unir y ordenar y al mismo tiempo repensar y resignificar el patrimonio inmaterial en sus relaciones con los distintos espacios. Y esto ocurre tanto en los terreros, que son lugares de manifestaciones afro-brasileñas, como en los quilombos, que son lugares de residencia o de vivencia de estas mismas culturas, como en los lugares simbólicos de las tradiciones indígenas o de otras culturas que se manifiestan en todo este gran espacio que estamos hablando. Importante también, que ya estaba en la declaración y en el plan de gestión, pero no ha sido suficientemente desarrollado, la protección de vistas y miradores y la consideración del vacío como una parte más del sistema paisajístico y de las áreas de interés que lo componen. Y por último, pero no menos importantes, la inclusión de las islas como elementos componentes, porque tienen una relación ecológica, una relación visual, una relación cultural, una relación visual importante entre los paisajes ya declarados y estas islas, que por más que estén alejadas del área litoral, son visibles claramente desde los altos miradores de la Sierra de Carioca y de la Sierra de Tijuca, que son las islas de Cagarras, las islas Tijuca o las islas de Boa Viagem, entre otras. Sin más, y ya que hemos hecho esta presentación después del debate, invito de nuevo a repetir este interesantísimo debate que ocurrió
en la presentación de la ponencia en el encuentro de ICOMOS Brasil y ICOMOS LAC, ahora en diciembre del 2022, les invito a que convoquemos una nueva reunión con los grandes especialistas, compañeros de fatigas y de trabajos durante el proceso de la creación del proyecto PRODOC, que son Mónica Bahía Esli, Isabel Ecuri, Bettina Adams o Alda Acevedo, a las cuales agradezco desde ya su colaboración, sus aportaciones, sus debates, sus preguntas, sus dudas y sus sugerencias que tanto me ayudaron en el desarrollo de estos trabajos. Y sin más, me despido agradeciendo la atención de todos los que hayan llegado hasta el punto final de esta presentación. Muchísimas gracias.